simple. ¿Cuáles son los retos de la contratación pública responsable en Canarias? Por otro lado, ¿lograremos un compromiso de las administraciones locales, insulares y regionales para de una vez por todas cumplir con lo que dicta la ley? ¿Y es factible? Gracias, Lorena. Gracias por plantear estas preguntas también. Los retos de la contratación pública responsable en Canarias, pues vamos a intentar aquí, entre estas tres personas que estamos en la mesa, encontrar una respuesta, ¿no? Pero casi que el mayor reto, diría yo, sería empezar a hablar de la contratación pública responsable de manera generalizada, ¿no? Entonces, para eso nos acompañan estas dos personas a la mesa. Y bueno, a lo largo de la jornada, pues hemos puesto el contexto de la contratación pública responsable, hemos intentado explicar a qué nos referimos con esa terminología, hemos visto de qué herramientas dispone la Administración para ponerla en práctica, hemos visto los ejemplos concretos, ¿no? Hemos intentado como seducirles. Era el objetivo finalmente de este día, ¿no? Que mañana será como mucho más, digamos, más técnico en la redacción de un pliego de contratación, pero con este primer día queríamos como abrir ese melón de qué es esto de la compra pública responsable y qué hay dentro, ¿no? Y a qué sabe ese melón. Con estos últimos datos que ha expuesto mi compañero Samuel García, pues vemos que, bueno, el reto es pues que la contratación pública no sea tan responsable, no sea tan tímida, ¿no? Es verdad que hay algunas mejoras. En este último año hemos visto como un volver a subir ese valle al que habíamos caído en los últimos años. No sabemos si hay una relación causal, es difícil establecerlo, con la labor que estamos haciendo desde el observatorio, pero desde luego que nos ayuda, ¿no? Nos da motivación a continuar. En ese sentido, tenemos aquí a Juan Domingo Cabrera, que es el director general de Patrimonio y Contratación y, por tanto, su área es la de mayor responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la contratación pública responsable en el Gobierno de Canarias. Desde la Dirección General se evalúan, ha hecho referencia varias veces Samuel a los informes de la Junta Consultiva de Contratación, que son unos informes los que se pone en papel, ¿no? Cuáles están siendo los resultados, cuál está siendo el compromiso, cómo está siendo ese cumplimiento de acuerdo al 2% que se ha comprometido el Gobierno de Canarias a reservar contratos a empresas sociales. Esos informes, de hecho, son muy valorados, incluso a nivel estatal. La OIRESCON hace referencia en muchas ocasiones a esos informes. Con lo cual, simplemente la elaboración de esos informes y sacarlos a relucir ya está hablando de un compromiso por parte del Gobierno de Canarias, ¿no? Ya está hablando de al menos hay una intención de ir en ese buen camino. Sin embargo, quería preguntarle a Juan Domingo cuál es su lectura, ¿no? Después de este inicio de legislatura, cuál está siendo su legislatura en ese cumplimiento y cuáles son efectivamente los retos y cuáles son los planteamientos que se hacen desde el Gobierno de Canarias para salir de esa timidez y mejorar los resultados. Sí, hola. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer a la Red ANAGO la invitación. Saben que desde el Gobierno de Canarias, en particular de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, el apoyo a la Red ANAGO es total y es una muestra de la política que desempeña el Gobierno en este sentido de favorecer la economía social, siendo conscientes de que la contratación pública es el instrumento adecuado, es uno de los instrumentos adecuados para llevarla a cabo. Yo tomo la pregunta que nos hacía la compañera de los retos. Yo, como empleado público que soy y representante aquí del Gobierno de Canarias, creo que el principal reto que debemos tener todos en este lado de la mesa es estar a la altura de lo que se nos exige por parte de la Unión Europea. Hace ya más de 10 años que la Unión Europea dejó clara que la contratación pública debe ser una herramienta para hacer efectivas las políticas de ámbito social, de ámbito medioambiental, de innovación, económico,
lleva a cabo, y creo que a lo largo de la mañana de hoy se nos ha expuesto no la obligación legal que la tenemos de cumplir, sino incluso la necesidad que tenemos de implementar una contratación pública estratégica que ayude a mejorar el entorno en el que vivimos. Y también estar a la altura de este sector económico, el sector económico-social, que como hemos visto también a lo largo de la mañana de hoy, está pujante, está creciendo, se está organizando, está dando sus frutos y creo que como administración pública debemos, como digo, estar a la altura de ese sector económico y responder y dar respuesta a las exigencias que nos plantean. Si quieres me quedo en esta primera aproximación y después comentamos. Continuamos. Con detalle. Muy bien, muchas gracias, Juan Domingo. Buenos días. En primer lugar, quiero disculpar a la excelentísima señora Lola Padrón, que por cuestión de agenda no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Agradece la invitación a estas extraordinarias jornadas y, por otro lado, reanuda el compromiso de la Diputación del Común con la contratación responsable. Bueno, saben perfectamente que la Diputación del Común, como alta comisionada del Parlamento de Canarias, tiene el deber de defender a los colectivos más vulnerables y, por supuesto, supervisar la actuación de las administraciones públicas dentro del ámbito de sus estrictas competencias. Los derechos y las libertades fundamentales de esos colectivos más vulnerables y más desfavorecidos se trataron en unas jornadas que participamos precisamente, se lo comentaba antes al anterior ponente, en Jaén, y se hablaba de la vulnerabilidad. Y se decía que hoy en día en el mundo eran unas jornadas de todos los defensores del pueblo de España y América Latina, y hablaban de la vulnerabilidad que tenemos las administraciones públicas, que yo también soy empleada pública, funcionaria, frente a los retos de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. Y hablábamos cómo se perdía la perspectiva frente a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo en materia de gobernanza y transparencia, ¿no? Y precisamente decían que esos objetivos... Perdón que toqué algo aquí que no debía. Retomo. Hablaban de uno de los objetivos precisamente de la Agenda 2030. Hablaban de los 15 objetivos que están en nuestro Estatuto de Autonomía y que deben de ser precisamente para este grupo de personas que tienen mayor vulnerabilidad. Se hablaba de la contratación responsable, de las cuestiones de carácter ético, de carácter social, de carácter medioambiental, que debían de incorporarse. Y más allá de los planteamientos formales de la construcción jurídica, jurisprudencial o política de lo que era la contratación responsable, todos estos defensorías del pueblo hablaban de la necesidad de pasar ya a la acción. Es decir, puede haber muchos compromisos o podemos estar discutiendo técnicamente sobre si el acuerdo hay que hacerlo o no hay que hacerlo, y después hablaré de la recomendación efectivamente del diputado del Común del año 2017, que sirvió de base para que luego el observatorio diera los datos que nos dio antes, ¿no? Entonces era un toque de atención también de todas las defensorías del pueblo, incluso de América Latina, donde se sorprendían el nivel de desarrollo que teníamos en nuestras normas, la cantidad de herramientas que teníamos para apostar por la contratación responsable y el escaso éxito, ¿no? Ellos no tienen gobernanza o lo tienen mucho más difícil. Y esto era realmente sorprendente. Esto quería empezar así, si te parece bien. Es decir, una apuesta desde todas las defensorías de España, no solamente desde la Diputación del Común, por esa reanudación del compromiso. Gracias, Ana. Sí, de hecho, hay muchas personas que vienen por primera vez a esta jornada y hemos hablado ya en algunas ocasiones de esa queja, ¿no?, que se trasladó desde la Diputación del Común. Y sí que vamos a agradecer luego que nos cuentes un poco en qué consistió y luego en qué repercusiones ha tenido, ¿no? Porque además aquí el Ayuntamiento de San Bartolomé nos decía cómo el eco que se hizo de eso, de tal manera que se pusieron las pilas, sacaron un contrato reservado y además incluso organizaron una jornada
para la difusión de la compra pública responsable Sí. y además están formando a sus trabajadoras, ¿no?, de la casa. Sí, efectivamente, y fue una queja que se planteó por una empresa de inserción social. Esta empresa hablaba en general, si me lo permite, voy a leer parte de algunas de sus reflexiones. Lo que hacían era, alegaba que la Administración local de La Palma en general no observaba las previsiones de obligado cumplimiento sobre contratación pública en materia de inserción laboral. A raíz de ahí pues, se hizo una investigación y todas las entidades de oficio se extendió tanto a cabildos como a ayuntamientos y a lo largo del año 19 y 20 respondieron expresamente 8 corporaciones locales que sí aplicaban la disposición adicional 4 de contratos del sector público y también hablaban de la disposición adicional 48 de la ley de contratos. Y ponían de manifiesto todas, en general, la voluntad de hacerlo en el futuro. Es decir, había una predisposición a hacerlo. Luego ya en el informe que hablabas del observatorio antes, el anterior ponente, decía cuál era el grado de cumplimiento de los ayuntamientos y sorprende efectivamente que una empresa de La Palma pusiera la queja y luego es La Palma la que ha tenido mayor repercusión en la contratación y mayor compromiso con la contratación responsable, ¿no? Bueno, en los últimos años también ha habido algunos ayuntamientos que han contestado al diputado, contestaron en ese momento, pues hablando de cuestiones técnicas jurídicas, como decíamos antes, de discrepancias a nivel judicial. Sabemos que hay muchos recursos de casación en este momento, sobre todo de los TCJ del norte de España, que son los que más apuestan por estadística, ¿no?, por la contratación responsable. Incluso que había alguna consulta, y así se estudió por los asesores de la Diputación, cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Superior de Justicia Europea. Sin embargo, el mandato era claro, ¿no? O sea, igual que decía antes el anterior ponente, se concluía por los asesores que la disposición adicional 4 es de obligado cumplimiento, que se debe hacer ese acuerdo plenario sin perjuicio de los criterios, ya sean por porcentajes, por lotes, de acuerdo con los planteamientos que se consideren por los excelentes juristas que hay en las administraciones públicas, pero que hay que hacerlo. Y por otro lado también se hablaba, y fue importante, interesante para la Diputación, la cooperación, y hablaban muchas veces de la falta de formación, que es algo que también ustedes han dicho desde el observatorio. Es decir, hay que perfeccionar la formación, por supuesto, como en otros aspectos, y esto también incidió en las Defensorías del Pueblo en esta reunión que tuvimos en Jaén. Es decir, de nada nos vale que tengamos excelentes herramientas informáticas, tecnológicas, de inteligencia artificial, si después dejamos detrás a las personas, ¿no? Y una definición que también se dijo mucho allí por los expertos es que la contratación responsable eran personas trabajando para las personas. Yo creo que no hay una definición más precisa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aprovecho para decir que hemos recuperado algo de tiempo, con lo cual hay posibilidad de plantear alguna pregunta, tanto a esta mesa como a algunas de las cuestiones que hemos ido exponiendo a lo largo de la mañana. Entonces, tirando también del hilo que nos dejaba Lorena sobre la mesa, sobre si es viable la compra pública responsable, esta pregunta casi que va para los dos, en realidad, ¿no? ¿Cuáles son las barreras legales o administrativas que detectan para poner en marcha la compra pública responsable, tanto desde el Gobierno de Canarias o en el caso de la llamada de atención que ha hecho la Diputación del Común a los ayuntamientos, ¿no? Viene a decir que es viable y cuáles son los retos en realidad de esto, ¿no? ¿Cuáles son los retos concretos que se abordan desde las administraciones que ustedes representan? Sí, hablar de barreras legales, bastante pocas. Ya hemos visto a lo largo de la mañana la orientación que nos marca la Unión Europea en este sentido, la transposición que hace la ley de contratos. El principal escollo, lo han puesto también aquí sobre la mesa, está en la subrogación de los trabajadores y eso viene de la mano de la normativa laboral. La verdad que yo no sé si esa modificación que se trabaja en la Ley de Economía Social puede ser la solución. La verdad, yo no veo a empresas de economía social subrogando a 20, 15, 30 trabajadores que nada tienen que ver o que nada deberían de tener que ver con el contexto de las empresas de economía social.
eso me parece una barrera fundamental porque en grandes licitaciones de mantenimientos, de limpieza, de residuos, en las que la subrogación es obligatoria, nos está impidiendo permitir acceder a empresas de economía social, con lo cual no veo tanto, la única barrera que veo desde el punto de vista legal es esa. Veo también impedimentos desde el punto de vista de la propia conciencia o cultura administrativa, ¿no? Me parece esa barrera más mental que legal, más difícil de salvar. Insisto en la idea del cambio cultural que nos viene de la Unión. Todos aquí hemos estado acostumbrados a trabajar en un sentido más económico, como comentaba mi viceconsejero, más económico que desde esta perspectiva que se nos implanta ahora. Tenemos que aprender que ya no solo compramos bienes y servicios, sino que además comprando bienes y servicios debemos apoyar la implementación de políticas de otro carácter, y hasta que esa cultura no se impregne en todos y cada uno de nosotros, pues creo que va a ser difícil de llevarla a cabo. Creo que esa quizás es la barrera más importante y también que puede ser la más sencilla de pasar porque es cuestión, entiendo, de tiempo y de perseverar, tanto ustedes como nosotros, como el sector, en esta idea, ¿no? Yo creo efectivamente que la experiencia es que cualquier problema técnico-jurídico puede plantearse, puede estudiarse, puedes discrepar, puedes llegar a establecer aspectos tanto desde el punto de vista de la legislación laboral como de la legislación de contratos, y sabemos también que en supuestos concretos así ha sido, es decir, tanto con los centros de inserción, concretamente en la experiencia, y así hablamos de las respuestas que se han dado al diputado del Común, se habla de ese cambio de cultura. Y ese cambio de cultura, precisamente, fue una queja de una empresa, Palmera, que aquí está, la que motivó un cambio también de actitud, porque muchas veces ante el mare magnum normativo que tenemos, muchas veces no tenemos ni tiempo. Yo también fui funcionaria de administración local muchos años y lo urgente, nos decían siempre los preparadores que muchas veces contratación era como la sala de urgencias del ayuntamiento, ¿no? Y entonces hay que tener reflexión y hay que saber que lo importante es que estas personas, por lo menos desde la perspectiva de la Diputación, tiene que ser siempre de no dejarlos atrás. Porque poniendo reservado en un pliego, lo que hacemos es cambiamos la vida de las personas. Y lo digo también por experiencia personal, porque tengo un sobrino que tiene discapacidad y se ha integrado en el mundo laboral. Está muy feliz y esto le ha servido partiendo desde la cultura, y yo también creo que desde un aspecto más educacional en derechos y deberes fundamentales. Es decir, nosotros lo que no podemos es dejar a mujeres víctimas de violencia de género, a personas en riesgo de exclusión, a gente mayor, porque el propio Estatuto de Autonomía reformado en 2018 ya nos obliga a tener un mayor esfuerzo hacia ellos, ¿no? Entonces no caben disculpas, creo yo, de que si no, el acuerdo no lo adopto, no el pleno sí, pero es que luego el órgano de contratación, es que el lote, es que la subrogación. Bueno, todo esto son temas técnicos que yo creo que los legisladores están para asumir estos retos y, por supuesto, no dejar nunca, porque no es una discriminación positiva gratuita, es una discriminación positiva en la ley, precisamente la disposición adicional 4ª de la Ley de Contratos del Sector Público, que debemos de ayudar desde las administraciones y desde la Diputación, por lo menos, haciendo los informes anuales, comunicándolo al Parlamento, que es quien también desde su ámbito puede impulsar normativas y cambios normativos en el Estado, ¿no? Y en la propia comunidad autónoma. Muchas gracias. Cuando preguntaba Ana, cuando decía que íbamos a tener aquí la Diputación del Común y preguntaba a nuestras entidades preguntas que pudiéramos plantearle, alguien me decía,
¿Qué tal está siendo la experiencia del Centro Especial de Empleo que lleva la jardinería en la Diputación del Comuna de La Palma? Ese cambio, que haya un Centro Especial de Empleo haciendo ese mantenimiento, el Centro Especial de Empleo, la destiladera en este caso en La Palma, ¿forma parte de ese cambio de paradigma que ha llegado, o ese cambio ¿no? esa reflexión que ha llegado a raíz de esta queja? Sí, yo quiero recordar que fue el excelentísimo señor diputado del Común anterior, don Rafael Llanos, quien la impulsó a partir de una empresa palmera. La realidad era que nosotros tenemos que dar ejemplo desde las propias administraciones, o sea, desde los planes de igualdad, desde el área que yo tengo, desde los acuerdos de inserción, desde la apuesta por la defensa, y que no sean resoluciones o quejas o recomendaciones meramente declarativas, sino que realmente pasemos, como dije antes, a la acción, a tener ese compromiso real, ¿no? Porque al final, vuelvo a decirlo, cambiamos las vidas de las personas poniendo más esfuerzo, pero también desde la gobernanza se debe de tener en cuenta especializar a los equipos, formar y tener una función pública adaptada, porque muchas veces tienes muchísimos contratos encima de la mesa y lo prioritario suele ser el precio, la infraestructura, lo que se ve más, ¿no? Y yo creo que debe ser al contrario. Los dos hablan de cambio cultural. Hay un ejemplo muy concreto de la Diputación del Común a raíz de la difusión de esta queja. La misma Diputación del Común haciendo un contrato reservado. Ahora miro para el director general, ¿no? ¿Cuál es la planificación? ¿Cuál es el futuro? ¿O cuáles son el planteamiento, los objetivos que se plantean desde la dirección general? Porque hablamos en general del cambio cultural, pero en concreto, ¿a qué nos referimos con eso? ¿O qué se puede hacer desde la dirección general? ¿Qué se espera para los próximos años? A ver, en la Dirección General vamos a trabajar en dos líneas básicas, que son, la primera, pues mejorar en todo lo que se pueda el contexto normativo en el que se mueven tanto administraciones públicas canarias como el sector económico, es decir, hay que hacer un análisis. Ya tenemos experiencia suficiente, hay experiencias de éxito en muchas comunidades autónomas. Creo que es hora, después de 5 años ya de implementación de la normativa, tener el bagaje suficiente para valorar qué cambios podemos hacer desde el punto de vista normativo, como digo, de supervisión en la ejecución de este tipo de contratos. En la Comunidad Autónoma de Canarias no tenemos una norma propia de contratación. Hay ejemplos como, por ejemplo, en Aragón, que tienen incluso una ley de compra pública estratégica. Lo que quiero decir es que ya hay experiencias de éxito en nuestro entorno que nos permite, pues, valorar si podemos introducir cambios o mejoras o novedades en la normativa que resulte de aplicación. Y la segunda línea de trabajo tiene que ser también mejorar, como decía, los mecanismos de seguimiento, supervisión, exigencia de cumplimiento de normativa. Los datos que manejamos ahora no son los datos que manejábamos hace 4 años. Hay ya mucha información, tienen a disposición ahora mismo muchísimos informes de la Virescon, de la propia Junta Consultiva del Estado, de la Comunidad Autónoma, en los que nos da muchísima información de licitaciones que sacamos adelante. Eso nos permite analizar, ¿no? y poder dar valor a lo que hacemos. Desde la Junta Consultiva se trabaja, como digo, también para mejorar esos mecanismos, la calidad del dato también que recibimos en la Comunidad Autónoma Canaria, pues todavía no es la esperable. Estamos tirando de información de la Virescon, no tenemos medios de información propia. Como digo, podemos mejorar mucho en cuanto al análisis de información y mejora de la supervisión. Y por último, a mí también me gustaría, la verdad, desde el centro directivo que dirijo y desde la propia comunidad autónoma, pues un poco servir de ejemplo al resto de administraciones públicas que hasta ahora mismo creo que incluso en la propia dirección general pues no lo somos a efectos de, pues con nuestra actuación, con nuestro trabajo, intentar ejemplificar para otras administraciones, ¿no?, que sigan el camino que podamos marcar desde la comunidad.
Y en ese sentido, si desarrollamos un poquito eso más, ese sentido, ser ejemplo para otras administraciones. Pues ser ejemplo tiene que ser pues dar paso en la implementación de la contratación pública responsable, atreverse a sacar grandes y buenos contratos para este sector, atreverse a equivocarse, como estábamos hablando, desterrar del cómputo de la contratación reservada la contratación menor, pensando que con la contratación menor pues hemos cumplido con los ratios que se nos exigen, cuando entendemos todos que no es así, no, contratación reservada no es contratación menor, y digo, pues bueno, dar el salto y atrevernos a hacer un poquito más. Los datos que daba Samuel antes son irrisorios, tanto a nivel de la comunidad autónoma como a nivel estatal. Esto no es una cosa de la comunidad autónoma de Canarias. Los datos de contratación reservada son irrisorios respecto a la contratación global, y entiendo que es momento ya de dar una vuelta de tuerca y dar un pasito más para cumplir lo que se nos exige. Este último análisis está directamente relacionado con la pregunta que hacía Lorena antes, ¿no? Que es, ¿lograremos un compromiso finalmente, ¿no? Adelanta ya parte de ese compromiso a través de estas acciones. La Diputación del Común. Bueno, pues nosotros seguiremos siendo voz a cualquier empresa de las que van destinados a este tipo de contratos reservados, la contratación responsable. Seguiremos fiscalizando desde nuestra supervisión y nuestras competencias todo lo que son las cláusulas sociales. Yo sé que cláusulas sociales ha habido siempre desde la anterior ley de contratos, pero esto es un paso más y esto es un compromiso obligatorio, ¿no? Entonces, desde esa cooperación que siempre tenemos con los ayuntamientos, con los cabildos y con cualquier empresa o administración pública de la que puede la diputada entrar a supervisar acciones o omisiones, pues seguiremos ahí haciendo recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sobre todo reuniéndonos, como estamos haciendo ya, con todas las empresas y el tercer sector, es decir, todo este colectivo de jóvenes, mujeres, personas víctimas de violencia de género, gente que tiene discapacidad, que tiene peor entrar en el mundo laboral y tener una auténtica igualdad frente a todas estas brechas que tenemos, ¿no? Y quiero decirles efectivamente que en ese análisis que se hacía en estas jornadas con otras defensorías, se insistía en lo importante que es hoy en día, con todo lo que tenemos en nuestro alrededor, no solamente en situaciones de emergencia, sino en situaciones normales, la importancia que son las cláusulas medioambientales, las cláusulas sociales y las cláusulas éticas, ¿no? Entonces, profundizar quizás más ahí, incluso desde nuestra propia participación activa, dando voz también y mostrando la experiencia que tenemos aquí en Canarias, en otras comunidades autónomas. Bueno, pues muchas gracias. Hemos tenido la visión del Gobierno de Canarias, la visión del Parlamento a través de la Diputación del Común. Nos ha quedado pendiente la visión del municipalismo, ¿no? O no hemos podido contar con la presidenta de la FECAM, pero es una de las vías para nosotros también muy importante, porque incluso en estas mismas jornadas, ¿no? Veíamos, es verdad que hay más de 100 administraciones aquí presentes, diferentes, ¿no? Pero llegar a los ayuntamientos está siendo especialmente complejo, ¿no? Cuando hay especialmente pocos recursos en contratación a los ayuntamientos, y de hecho muchas veces en estas mismas jornadas, cuando llamábamos para decirles que estábamos haciendo una jornada de contratación pública responsable, nos derivaban al área de empleo, ¿no? De ADL, pensando que íbamos a dejar un currículum ahí, ¿no? Con lo cual hay todavía un gran desconocimiento que esperamos contar con la alianza, en este caso de Gobierno y Diputación del Común, para que cada vez vaya siendo más pequeña. También con la FECAM, ¿no? No ha podido estar aquí la presidenta, pero nos consta que hay un plan en marcha de formación. De hecho, ya han pasado por 4 de las islas llevando formación en contratación pública. En general, nos falta incidir en la contratación pública responsable. Darles las gracias. Si quieren alguna cosa más que quieran comentar. No, yo simplemente darte las gracias a ti personalmente y al equipo de Red de ANAO. Sabe que cuenta con el apoyo incondicional de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, y bueno, siempre tendrán a la dirección a disposición para lo que necesiten.
Muchas gracias. Trato hecho. Nada, muchas gracias. Muchas gracias.